Buenos días. Buen día. Buen día, profesor. Disculpe, Día, profe. ¿cómo le va? Me estaba comunicando ahí con la Facu porque Buen día, profesor. se había demorado, chicos. Disculpen Hola, profe. el tema de la conexión. Bueno, vamos a continuar la clase y había quedado pendiente este tema, a ver si voy a compartir la pantalla. Y vamos a arrancar con prueba también. ¿Ven ahí? Estoy compartiendo pantalla, ¿lo ven? Sí, Bueno. sí, profe, ayer. Bueno, bien. La vez pasada, ¿se acuerdan que quedó dos temas nomás con respecto a sujetos, ¿no? Quién eran las partes en el proceso y demás. Y después quedó pendiente dos temitas, que eran el tema del, ahí está, que se la ve, chicos, que está el liticonsorcio facultativo, cuando hay proceso de carácter múltiple. ¿A qué entendemos por liticonsorcio facultativo y demás? A ver, el liticonsorcio es cuando más de una persona, ahí está, en la misma... es más de una persona en la misma posición de partes. Tenemos un liticonsorcio activo, donde varios actores se presentan ante un demandado, y el liticonsorcio pasivo, un actor frente a varios demandados. Y en este caso también puede darse el liticonsorcio mixto. Es decir, entendemos en este caso, dentro del proceso, pueden haber varias, tanto de parte actora como parte demandada, varios sujetos. ¿Sí? A eso hablamos del liticonsorcio. Profe, Sí, la clase pasada yo no pude estar y quería saber si habían grabado la clase. Creería que sí, porque esto lo está manejando la facultad. Creería que sí. Sí. Ah, bueno, entonces después averiguo. Sí, Alana, sí. Bueno, en este resumen que está acá en el Power, está muy claro porque directamente menciona los artículos que se relacionan con el tema del liticonsorcio. Este tema que había quedado pendiente, había quedado de la clase anterior, porque lo que vamos a ver hoy se va a dividir en dos. Vamos a empezar a ver todo lo que es prueba, ¿sí? En una parte, y la otra clase vamos a hacer prueba y después queda un repaso. Pero quería darle este punto porque había quedado colgado, o no le alcancé a dar la clase anterior, que era lo del liticonsorcio y el amicus curiae, esos dos temas. Cuando hablamos del liticonsorcio facultativo, el artículo 88 del Código Procesal Civil y Comercial es muy claro y dice así. En este caso depende justamente, se puede, de la libre voluntad de las partes. Cuando hay una existencia de vínculo, de conexión entre distintas pretensiones, podrán varias partes demandar o ser demandados en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título o por el objeto de ambos. Eso es el artículo 88. Cada liticonsorte, ¿qué goza? ¿Cuáles son los efectos? Goza de legitimación procesal. Ustedes ya saben lo que se entiende por legitimación procesal, independiente al resultado del proceso y contenido de la sentencia. O sea, puede ser distinto para cada uno. ¿Sí? ¿Cuándo hablamos del liticonsorcio necesario? El artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial, cuando la sentencia solo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica. Es decir, que deben demandar o ser demandados en un mismo proceso. Por ejemplo, el caso de un condominio, por ejemplo. Si no lo hicieran, el juez lo ordenará antes de abrir la causa a prueba. Y en este caso, el fin es resguardar el derecho de defensa a juicio de todos los interesados. Estamos hablando de una pretensión que es única. Estos dos artículos también cuando nosotros estuvimos hablando en la clase anterior, como le dije recién, del tema del sujeto de parte, se puede dar que tanto la parte actora o la parte demandada, o de las dos partes, pueden darle varios sujetos, una cantidad de sujetos, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos del liticonsorcio. Si es activo o pasivo, depende si la parte actora demandada y en qué situaciones se da. Cuando hablamos de liticonsorcio facultativo, cuando hablamos de necesario. El código es muy claro en estos temas. ¿Sí? Después, al final de la clase, si hay alguna duda, me pregunto. Llevamos un tiempo para que me pregunten. Y otro punto que había quedado, el amicus curiae. ¿Cuándo se da? Este tema del amicus curiae es una expresión, digamos, latina, ¿sí? Que se realizaba cuando habían terceros ajenos a un litigio, ¿sí? Y se ofrecían de forma voluntaria a dar su opinión frente a algún punto del derecho, ¿sí? Se venían a colaborar con el tribunal, colaboraban y daban lugar para llegar a una resolución en la materia que había sido objeto del proceso. Estos terceros eran ajenos al proceso, pero daban una suerte de forma voluntaria, colaboraban con el tribunal.
Los antecedentes que tiene el ámbito curial, si hablamos de antecedentes, hablamos de la época de Roma, ¿sí? También ya en el siglo IX, se había incorporado en la práctica judicial en Inglaterra, y todo el sistema, desde el punto de vista de common law, el sistema anglosajón, va a recibir este sistema del amicus curiae. Lo que tenemos que tener en claro es cuando se le llama amigos del tribunal, a eso se refiere, si damos un término, son los amigos del tribunal. ¿Por qué? Porque van a dar en forma voluntaria, van a hacer sus presentaciones. Es importante que estos amicus curiae, estos amigos del tribunal, son ajenos al proceso. Y van a poner, cuando se pone en juego justamente la libertad o un derecho fundamental. Y hay un debido interés que provoca en la sociedad alguna situación relacionada a la causa. Entonces, esta expresión latín, entonces se utiliza, les repito, para hacer presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar en la resolución de la materia objeto del proceso. Este informe es por escrito, ¿sí? La puede presentar tanto una persona de carácter física o jurídica. Pero lo importante es que, a pesar de no tener un interés en el caso, pero sirven justamente para defender un interés de carácter, digamos, no le afecta personalmente, pero define un interés de carácter de trascendencia general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ponen en juego derechos fundamentales, ¿sí? Se ponen en juego derechos fundamentales. ¿Sí? La opinión que pueden dar los amigos del tribunal no tienen efectos vinculantes con el juez. No lo obliga al juez, solo comparte esos argumentos aportados que de alguna manera le va a servir al tribunal o al juez para dar una resolución. Si hay un antecedente propio de nuestro sistema, antecedente de nuestros tribunales argentinos, tenemos que ir a la época ya, a la situación de la causa de ley, ¿sí? Donde hubo una participación muy importante, una colaboración muy importante de estos amigos del tribunal, que eran aquellas situaciones de Lesma en la época de la dictadura. ¿Sí? Y esto generó, o va a consolidar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación regule el tema de lo que se relaciona con el amicus curiae en la acordada 28 del 2004. ¿Sí? Así, esto está reglamentado. Regula en el ámbito nacional, la Corte Suprema de la Nación regula este vínculo, esta relación del amicus curiae en todo lo que se relaciona con este amigo del tribunal que va a colaborar, va a dar opinión para que el tribunal para una sentencia. Ahora, ya tenemos una normativa, que es la acordada 28 del 2004, Corte Suprema de la Nación. Y en el ámbito, lo que hace al campo de provincia, en el ámbito de provincia, tenemos la ley 14.736. Ahí está. Entonces, 14.000. Yo acá en el Power está la Corte, la acordada de la Corte y la ley provincial. ¿Qué dice? Más allá le voy a leer algo de la normativa de la 14.736 para después finalizar este punto acá en el resumen del Power. En el artículo 1, les voy a hacer una lectura de los temas importantes, relevantes de esta normativa de la ley 14.736 que hace en provincia. Dice el artículo 1, que toda persona física o jurídica que no sea parte de un pleito y reúna las condiciones establecidas en la presente ley, podrá presentarse ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en calidad de amigo del tribunal, en todos los procesos judiciales en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general. El Estado provincial y los municipios de la Provincia de Buenos Aires, a través de sus organismos y órganos de control especializados, podrán intervenir en calidad de amigos del tribunal con el alcance establecido en la presente ley. ¿Sí? O sea que abarca tanto al Estado provincial como a los municipios y otros organismos de control especializado que pueden actuar como amigos del tribunal para dar esta colaboración ante situaciones que sean de carácter general o que sean afectados derechos fundamentales. El artículo 2 de esta ley de provincia dice que el amigo del tribunal deberá ser una persona física o jurídica, ¿sí? Con reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito. Su intervención deberá limitarse a expresar una opinión fundada, esta opinión está fundada por escrito, basada en argumentos de carácter jurídico, técnico o científico. O sea, tenemos que tener claro lo que dice la ley, esta normativa, el artículo, que quien se presente debe tener un conocimiento amplio en el tema que va a argumentar o que va a ayudar al tribunal, o al juez, en este caso. Y estos relativos al tema, que son temas justamente temas de debate, o sea que los argumentos deben tener carácter jurídico, técnico, científico.
Dichas opiniones tienen por finalidad entonces ilustrar al tribunal, por lo tanto carecen de efecto vinculante. Esto es importante, chicos, no lo vinculan, no lo obligan al juez, no obligan al tribunal, solo es una suerte de colaboración que va a dar un argumento que va a facilitar al juez o al tribunal, perdón, en su sentencia para resolver alguna situación de carácter que afecte de carácter fundamental, que serán afectados derechos fundamentales. ¿Sí? El amigo del tribunal no reviste calidad de parte. Repito, el amigo del tribunal no reviste calidad de parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que correspondan a él. El artículo 3 de esta ley, la Suprema Corte de Justicia establecerá cuáles son las causas aptas para la intervención de amigos del tribunal, respecto a las que estén en su consideración y resolución. A tal efecto dictará una providencia que será publicada en el sitio web del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, es decir, que esto se va a copiar, hay una copia, una suerte de comunicación que va a centralizar todas las providencias que estén relacionadas con el tema del amicus curiae, el amigo tribunal. O sea que hay una web de la provincia de Buenos Aires y van a ser remitidas por cédula a los distintos domicilios electrónicos de los cuales se inscriban para es decir, hay un registro, en este caso, de lo que son los amigos del tribunal y están quedados en el artículo 11 de la presente ley. Yo hago una lectura de la parte relevante de esta norma de la 14.736, pero hay justamente un registro de lo que tiene que ver con el tema de la amicus curiae, el registro para este desarrollo de los amigos del tribunal. Y en el artículo 5 la Suprema Corte de Justicia podrá invitar a cualquier entidad, órgano o autoridad de su elección a intervenir en calidad de amigo tribunal a fin de que exprese una opinión fundada sobre un punto determinado de la causa. Es decir, ¿qué hace el amigo curial? Tenemos que decir, situaciones que son amigos del tribunal, que no son vinculantes para el tribunal, pero que van a dar una opinión, van a colaborar por sus conocimientos científicos, jurídicos, técnicos, y que van a facilitar al tribunal a dar una resolución en situaciones, causas que se ven afectados, situaciones de carácter general, derechos fundamentales. Les voy a repetir, es un antecedente del derecho romano, el anglosajón, y en esta causa hizo hincapié en la causa en la época de la dictadura con la resolución de la acordada 28 del año 2004. Y en ámbito provincial la 14.736. La acordada, ahora sí hago una suerte que es muy similar a lo que hace la acordada en Nación, la 28 de 2004, dice que autoriza la intervención del amicus del tribunal, a los amigos del tribunal, en todos los procesos judiciales correspondientes a la competencia originaria o apelada en lo que se basa en cuestiones de trascendencia colectiva o interés general. Bueno, es muy similar a lo que establece la 14.736, por eso voy a hacer lectura de acá de este resumen. Lo importante acá, bueno, también el artículo 1 de esta acordada dice que las personas físicas jurídicas que no fueran parte del pleito pueden presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en calidad de amigo del tribunal en todos los procesos judiciales correspondientes a la competencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general. La presentación debe realizarse con la única finalidad de expresar una opinión fundada sobre el objeto del litigio dentro de los 15 días. Acá establece un plazo. Dentro de los 15 días hábiles del llamado de auto para sentencia. Y deberá constituirse dentro del domicilio, como dice el artículo 40 del Código Procesal de Nación. El artículo 2, el amigo tribunal deberá ser una persona física o jurídica, también lo mismo que dice la ley provincial, con reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito, fundamentará su interés para participar en la causa e informará sobre la existencia de algún tipo de relación en las partes del proceso. Su actuación deberá limitarse a expresar su opinión fundada en defensa de un interés público de una cuestión institucional relevante. Estas son las dos normativas que tenemos por el amicus curiae o amigo tribunal, qué antecedentes tiene, y tenemos que destacar acá entonces que no lo vincula después, que colabora en base a situaciones que son de carácter fundamentales, de carácter general, que se ve afectado o vulnerado un derecho fundamental. Y dice el artículo, cuando se detienen asuntos trascendentes o de interés público, acá estoy leyendo lo que dice el Power, se puede citar a terceros ajenos a las partes que cuenten con reconocida competencia sobre la cuestión debatida para que ofrezcan argumentos de trascendencia para la resolución del asunto, opinión fundada basada en argumentos de carácter jurídico, técnico o científico. Y la finalidad es ilustrar al tribunal. No reviste calidad de pago. ¿Ok? Bueno. Profe, ¿y cómo se lo cita para que participe?
o puede citarlo o puede presentar. Hay un registro, justamente, cuando hay una causa de conocimiento público, por ejemplo, el caso como le decía recién, de la época de la dictadura, que se ve afectado el interés general, hay un registro, una página web, si vos entras, ¿sí?, de las causas que están y te presentás porque tenés un conocimiento, ojo, o sea, no por cualquiera se puede presentar, ¿sí? No cualquiera se puede presentar, tiene que tener un conocimiento científico. Entonces vos te presentás y es relevante, o sea, después te puede citar, y el tribunal te cita y dice, mire, presente, traiga el escrito, qué conocimiento, o qué sabe sobre este tema. O sea, se hace público, por eso hay un registro de las causas, uno toma conocimiento, toma conocimiento de forma pública, y ya hay, en caso de provincia, hay un registro en la web. Si vos entras a Amicus Curiae o Amigo Tribunal y vas a ver que hay una página en provincia donde decís que van a estar todas las causas y quién han presentado. ¿Sí? ¿Quedó? Bueno, este tema no es difícil, pero quiero que sepan que acá lo importante es que cómo dentro del proceso, el desarrollo del proceso, intervienen otros sujetos que en este caso no son parte, pero intervienen sujetos. ¿Sí? ¿Qué entendemos por amigo curial? Este amigo del tribunal que va a facilitar y que va a hacer el desarrollo del proceso. Ahora, ¿en qué casos puede presentarse? ¿Cómo se presenta? Y si son parte o no, y si vinculan al juez, al tribunal o no. Los antecedentes, se los dije recién, tenemos antecedentes de la época del derecho romano, el sistema anglosajón, y en nuestro caso justamente está el tema de dictadura. Acá hay un punto, bueno, en este punto está el desarrollo, que está el ejemplo en el Power, donde cuál es la normativa que regula el amicus curiae, en los distintos entes. Si uno quiere, para profundizar este estudio, va directamente a la ley. Profe, sí. ¿Entraría como en la categoría de terceros vinculados al proceso? No, pues no están imputados, no son terceros, no Tampoco. No son parte, no tienen relación, es una suerte de colaboración, porque, a ver, fíjate que hasta la misma palabra, esto es el amigo del tribunal que va a decir, mire, yo conozco este tema, tengo conocimiento, y lo que pasó, bueno, por favor, tráigame este dato. O sea, pues si no, de alguna manera, es que uno en el sistema jurídico es como que estaría a la espera o mirando qué está pasando en el desarrollo de un proceso y que tiene relevancia jurídica que afecta el interés colectivo, el interés general, y si uno tiene un conocimiento técnico, puede ser de hecho, puede presentarse como amicus curiae o amigo tribunal, el organismo municipal, provincial o cualquiera que sea de relevancia técnica, científica, y da un informe y se acerca al tribunal, a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, o en el ámbito de nación, en Corte de Nación, sea en forma que vaya por apelación originaria, 15 días antes de la sentencia, como dice en el ámbito de nación, le dice, mire, tribunal, yo conozco el tema, voy a presentar esto y el tribunal va a tomar y va a hacer lectura. Que el mismo tribunal lo puede citar, a ver, dígame por qué, cómo conoce este tema, por qué tiene conocimiento de este tema, qué hace, qué interés tiene en esto, pero no lo afecta, no lo pone en parte. A ver, por eso, ojo, dice, en el último punto, fíjate, dice, no reviste calidad de parte. ¿Cómo podemos hablar dentro del desarrollo de un proceso, donde estamos hablando? En un proceso, y acá en este caso, no hay parte. No son parte. Son colaboradores, son amigos del tribunal. Pero esto no apareció ahora, por eso yo le dije que es un término latín y que viene del derecho romano, y lo receta también el sistema anglosajón, el sistema inglés. La importancia del amicus curiae. Hay una página, entran, si entran en el sistema de Google, las páginas, amigo del tribunal, en provincia, y van a ver que hay un registro en la web. Otro tema que quedó para atrás, chicos, que me acuerdo, voy para atrás acá. Nosotros, y esto te sirve también a Lana, que por ahí no estuviste en la clase anterior, cuando nosotros, te hago una suerte de repaso por este punto antes de entrar a la prueba. Cuando hablamos de este tema, hablamos de los sujetos del proceso. Y hablamos, ¿quiénes se consideran sujetos del proceso? ¿Quiénes son? Y una cosa, cuando hablamos, si uno va al código de fondo, hablamos de acreedor-deudor. Cuando hablamos en el ámbito procesal, hablamos de parte actora, parte demandada. Y este tema para estudiar, yo le decía a los chicos, y esto sí va a suerte de repaso, sirve que cuando abordemos de empezar a estudiar este tema, tenemos que estudiarlo con el Código Civil. Porque ahí nos va a determinar la capacidad para ser parte. Porque hablamos de capacidad de derecho y capacidad de ejercicio oral. Es decir, todos son capaces. La regla general es que sabemos que todos son capaces. ¿Desde qué momento? De la concepción hasta la muerte. Capacidad de derecho tienen personas físicas, personas jurídicas. Son todos capaces. ¿Cuál es la excepción? La incapacidad. Y la incapacidad que establece, para que a ver si me vas captando, Lara, lo que quiero decirte, es
y esto te sirve a suelto repaso, que la incapacidad que establece la normativa del fondo, el Código Civil, es la que se va a reflejar en, o va a ser un espejo en el ámbito procesal. O sea, la capacidad que establece el Código Civil es la incapacidad que establece, perdón, la norma de fondo es la incapacidad desde el punto de vista procesal. Entonces, si hablamos de una capacidad de hecho, como se hablaba antes en el código viejo, decía, en el código anterior, se hablaba de incapacidad de hecho absoluta y relativa, y establecía en forma taxativa quién eran incapaces. Y esto va un poco para todos, porque sigue suelto el repaso. Que eran los menores, los impures, los menores de 14 años, los dementes que no se pueden dar por entender, o los sordomudos y demás. Con el nuevo código establece una suerte de graduación y habla de adolescentes, incapaces y demás, y establece mucho la figura procesal, la figura del juez en base a, cuando hablo del juez, esta cuestión procesal que tiene el Código Civil nuevo, donde hay una intervención, una participación por parte del juez. Pero con respecto al tema de incapacidad, si hacemos el estudio de esto, dice, ¿qué dice el Código Civil con respecto a la incapacidad? Y esa incapacidad se va a ver como efecto de reflejo en la incapacidad procesal. Y es incapacidad justamente en ejercicio. Si no tiene incapacidad, hay una incapacidad en ejercicio, el Código Civil va a haber una incapacidad desde el punto de vista procesal. ¿A qué voy con esto? Así, un menor puede ser capaz de derecho, sí, tiene capacidad de derecho para presentarse a juicio. Lo que va a tener es una capacidad de en ejercicio procesal o de obrar. No va a poder capacidad, va a ser parte del proceso. Entonces, conclusión, lógica, ¿quién interviene en esta cuestión? ¿Quiénes van a estar? Los representantes. Ahí actúan los representantes. Y esta representación, cuando hablamos, hicimos una edición, representantes legales necesarios, que son los padres, tutores, juradores, ¿bien? Después hablamos de la representación procesal, que es el tema del mandato y demás. ¿Sí? Y lo que hace la representación desde el punto de vista necesaria, legal, es ahí donde hacemos hincapié y subrayar el estudio que abordamos al estudiar el Código Civil que habla del tema de la incapacidad. Esos son los primeros artículos, yo se los puse, 23, 26 y demás. Después avanzamos, y esto había quedado un poco, que era el tema de la, de acá. Aguarda. Ahí está, ¿ves? Fíjate, lo ves ahí, representación necesaria. Eso es lo que hablamos, y esto sirve de todo. Justificación de la personería, representación de necesaria, acá. ¿Ves? Menores de edad, representación necesaria, incapaces, condenados. Ahí esto lo estudiamos en el Código Civil. Representación voluntaria es la elección de un tercero, la intervención en juicio de contrato de mandato. Es decir, para presentarse en juicio uno tiene que estar representado por un abogado, ¿sí? La matrícula. Y esta representación puede ser en forma por patrocinio o por poder. Y esta figura es un contrato de mandato, o sea, uno le da un mandato a un profesional para que intervenga para que lo represente en juicio. Es un contrato. Bueno, ¿de qué manera puede haber esa representación? Por medio de poderes o por patrocinio. Cuando hablamos de poder, se dice, debe acreditar el mandato desde la primera gestión que hagan el nombre de sus poderantes con la pertinente escritura de poder. ¿Qué tipo de poder hay? Un poder general y un poder especial. ¿Cuál es la diferencia? El poder general es amplio. Y en ese caso, ejemplo, yo le daba un ejemplo, no sé si se leí en la clase anterior, es cuando vos eras apoderado de una financiera y tenías varios juicios, y viene tu cliente y dice, mire, doctora, yo quiero que usted sea mi apoderado, le traigo un poder para que me represente toda la cantidad de juicios. Por eso dice, se acompaña la copia, porque yo hago una copia de ese poder general y la acompaño en los distintos juicios. ¿Comprenden? Es decir, si yo me presento tengo un cliente que tiene una financiera y tiene un montón de juicios, si me va a dar un poder general. Y en ese poder general yo le hago una copia para hacer la presentación. Hasta el momento que el juzgado o el tribunal me puede solicitar que acompañe ese poder general para hacer un cotejo para verificar. ¿Sí? Pero yo en cada poder voy a acompañar. Pues si yo acompaño el poder general, ¿qué hago con los otros juicios que quedan pendientes? En el caso. Y este poder general es amplio para iniciar, seguir y continuar, presentar audiencia, incidente y demás. El poder especial se acompaña al original, porque es el poder justamente para un juicio específico, para un juicio determinado. Ahí no voy a acompañar, porque dice, bueno, le da un poder especial para que usted me represente en este juicio, por un tema de escrituración, por una división de condominio, por un juicio de daño y perjuicio, porque esta persona le da un poder a su abogado, pero es un poder especial para ese juicio. Por eso dice, se acompaña al original. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí está, esa situación, entonces ya entendemos qué tipo de presentación hay.
En este caso, el abogado puede ser por poder, ya sea general o especial, la diferencia, a través de un mandato. Y en este caso, los efectos lógicos. ¿Cuáles son los efectos que van a generar acompañados por el poder? Justamente los actos del apoderado obligan al apoderante como si él personalmente los practicara. El apoderado está obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Los alcances del poder, lo que decía recién, interponer recursos, evitar la instancia del pleito, intervenir en incidentes, ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuencia de la ley. ¿Cuándo termina el poder? ¿Cuándo cesa? Puede cesar por varios puntos. Esto es una suerte de resumen del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Puede cesar por revocación del mandato, es decir, revoca, viene tu cliente y dice, mira, revoco el poder, no quiero que sea más mi apoderado, sea por carta de documento, presenta en el juicio, revoco el poder, lo revoco. Por renuncia, puede también cese la personal, justamente renuncia en este caso el abogado, el apoderado. Cese la personalidad con que también litiga, conclusión de la causa, porque terminó justamente la causa, muerte o incapacidad del apoderante, o muerte o inhabilidad del apoderado. Son las causas. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo. Este poder, ¿dónde se hace el poder? Se hace por escribano público. Es distinto que en el ámbito laboral, que ahí está la carta poder, que es una carta poder, es un modelo que en el ámbito laboral, por el beneficio que tienen los trabajadores a iniciar una causa judicial, en este caso se presenta y se establece, hace lo que se llama una carta poder, que ya está establecida, predeterminada, ya está, digamos, armada, que la pedís, se baja o la tenés en tu estudio o la bajás una copia, que es una, y por el cual no hace falta el escribano por quien que va a dar validez o da valor el mismo tribunal, justamente por el beneficio. En el caso de un trabajador, si tuviese que ir a una escribanía, imagínense el costo que tiene hacer un poder. Entonces, el sistema del ámbito laboral, existe el poder, usted va a poder escucharlo, sí, también en el ámbito laboral hay que hacer un poder, bueno, no, es una carta poder, es un acta de un poder, ¿sí? Pero este es un modelo que cual, tiene justamente la particularidad que no tiene costo, no tiene un costo, y que va a dar valor, va a dar la Secretaría del mismo tribunal, le da valor a este poder. Pero en el ámbito civil, en el caso de una presentación acá, sí, este es el caso que se hace por medio de un escribano, ¿sí? Se hace, por eso se hace ante un escribano, y fíjese que acá en este caso un poder general para asuntos judiciales. Y tiene todos los sistemas que establece la normativa, para que tengan asuntos judiciales, extrajudiciales y demás, todas las facultades que se requieren. Esa era cuanto a la presentación, digamos, por parte de esa presentación por medio voluntario, que habla el Código Procesal. Otra figura es la figura del gestor, del artículo 48. ¿Sí? Y es una suerte de excepción de modo a acreditar la personería y se da en casos de urgencia. Se admite la comparecencia sin presentar instrumento alguno. Debe acreditar personería invocada, ratificar dentro del plazo de 60 días, bajo pena de nulidad de todo lo actuado. Estas formas, si uno hace una pregunta, ¿de qué manera se puede presentar el abogado ante una causa? ¿De qué manera? Primero, por patrocinio, apoderado o la figura del gestor. Estamos hablando de tres. Si yo hablo de poder, lo que enumeramos recién, poder general especial. Por patrocinio, porque no hay poder. ¿Sí? Y en ese caso, voy a patrocinar y todos los escritos que haga la presentación de mi cliente tienen que estar firmados por él. Tienen que estar firmados por él. Hasta el mismo tipo de forma de redactar, en el caso del poder, siempre hablamos de tercera persona. Mi mandante, ¿entienden? Mi cliente, mi coordinante. En el caso, cuando hablamos de patrocinio, hablamos en primera persona. Porque es como que si de alguna manera quien está redactando este escrito o esta petición al sistema, ¿sí? Quien está iniciando este juicio o que se está presentando, es como si él mismo estuviese redactando. Por supuesto que técnicamente lo hace un abogado, pero desde el punto de vista gramatical o de la presentación, se habla en primera persona. En el día de la fecha, yo venía por la calle tanto, es como, pero uno lo redacta. ¿Por qué? Porque todos los escritos van a estar firmados por quién, por tu cliente. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Todos los escritos, o sea, y esa es la situación donde decís, bueno, señor ejemplo, señor Ramírez, ¿no me va a dar un poder? Bueno, yo lo voy a patrocinar. Pues, perfecto, bueno, venga, cada vez que yo presento un escrito, acuérdense que tiene que venir a firmar. Listo, ningún problema. Pero se puede dar el caso de la figura del gestor, que es una cuestión excepcional. ¿Y cuál es el caso? Usted me puede decir sí, y por ejemplo, que tu cliente está en duda si te va a dar un poder o no, por ejemplo, o que de repente vos te presentaste, a ver, fuiste por patrocinio,
Y justo tu cliente se fue de viaje y tenés que presentar un escrito. Pensemos en esa situación. No hay poder. Te presentás por patrocinio, inicia la causa. Y de repente tu cliente dice, bueno, me voy unos días, lo llamaste porque tenés que presentar un escrito. ¿No lo encontrás? ¿Qué haces? Llamás, decís, escucha, ¿ahora qué hago? Entonces, que esto me queda, esta figura, esta excepción que me permite la normativa del Código del Procedimiento Civil y Comercial, donde yo, en forma excepcional, de modo acredito la personería. Entonces, ¿qué hago? Y justamente, en razón de caso de urgencia, y solo firma el abogado. Pero ojo, me permite esta excepción, que puedo comparecer sin acreditar la firma justamente de mi cliente o ayudar a acompañar un poder, porque puede de repente decir, mire, empiece usted como patrocinante y después más adelante veo si le hago un poder. Pero estamos en una situación donde ya estamos en movimiento del proceso y tuve que presentarme y no tuve, el cliente se me fue de viaje a Cariló, se me fue de viaje a Córdoba, ¿cómo hago? Tengo que presentar. Entonces, este artículo 48, qué importante es, porque me facilita la presentación sin acreditar el instrumento alguno. Ojo, y voy acá despacio, pero fíjense lo que dice acá, pero se debe acreditar personalidad invocada, ratificar dentro del plazo de 60 días. Yo tengo un plazo acá para ratificar. ¿Sí? Si no lo hago, ejemplo, me presenté como si se hubiese presentado, no falta la firma de mi cliente. Invoco este artículo 48 caso de urgencia. En razón invoco, por tal motivo, presento y solicito esto. Pero en el momento que me ponen el cargo, yo presenté el escrito, empiezan a correr 60 días hábiles. 60 días hábiles. Pasaron 62 días hábiles y yo lo presenté, que ratifica o presenté un poder, o viene mi cliente y ratificó lo que yo había presentado, se cae todo bajo pena de nulidad de lo actuado. Importantísimo, chicos, este artículo 48. Entonces, a suerte de ejemplo, ahí tienen el escrito. Se solicita, por ejemplo, se declara el día un escrito por el cual, a ver, esperen, personalidad. Que soy apoderado, acá el escrito, no contando en este, que se acá, ¿me siguen acá con la mano? Ahí está la presentación, acá, ahí, ¿me siguen? Personal, que soy apoderado, Sí. no contando en este acto con el instrumento que acredita. Yo digo soy apoderado, pero bueno, si yo digo si soy apoderado, digo, bueno, ¿a qué tendría que acompañar? El poder. Bueno, pero ¿qué pasa? No contando en este acto con el instrumento que acredita la personalidad referenciada, invoco la franquicia dispuesta en el artículo 48. 48. Comprometiendo a cumplirlo la misma en el plazo establecido. ¿Cuál es el plazo establecido? Ya lo saben ustedes, dentro de los 60 días. En este caso, Pero dije que va a ser apoderado. Pero ahí en vez de poner apoderado, ¿no tendría que poner gestor? No. Invoco la figura gestor. Ya se entiende. Si vos estás hablando de figura 48, está actuando el gestor. Vos ya estás diciéndole al juez qué vas a hacer. Puede ser que sea apoderado, o por ahí no te trae el poder, ¿y qué vas a hacer? Ratificar después con un escrito. Ahí vamos a ir, ahí nos vamos a adelantar. Y en este caso es un escrito por el cual estás haciendo una petición, que estás solicitando se declare rebelde a la otra parte. Pero lo que importa acá, esto que está en llave, que esta personería, o sea, a ver, el tema está, ¿me puedo presentar? Sí. No acredité personería o no pude acreditar, ya sea o patrocinio esto, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Por qué? ¿Quién me habilita este artículo? El 48. ¿Quién me habilita esta posibilidad? El artículo 48. Por eso es de forma excepcional. Me está habilitando presentarme. Pues si no, imagínense, mi cliente se va o no tengo poder, ¿qué hago? Me quedo en el estudio y digo, soné. Y esta figura del artículo 48 es una llave, es una excepción. Pero tenemos que tener mucho cuidado acá. ¿Por qué? ¿Y qué nos pone en el cuidado? Lo que decía recién, ese plazo de 60 días, ¿y qué pasa si yo no lo cumplo? Esos 60 días hábiles. ¿Qué consecuencia trae esto? Entonces, en consecuencia, ¿qué tendría que hacer yo? O acompañar, a ver, no más, o acompañar el poder, que es lo que dije que iba a hacer acá, o ratificar lo actuado. Porque yo, ¿de qué manera yo me voy a presentar en el juicio? ¿Por patrocinio o carácter apoderado? En este caso me presenté invocando la figura del gestor. No sé qué voy a acompañar. O ya estoy en el proceso de ir por mitad del juicio y justo mi cliente, como le dije recién, se fue a Cariló, se fue a Córdoba. No tengo poder, pero necesito presentar un escrito. ¿Y cómo hago si no tengo la firma de él? Esta es la situación. Usted tiene que partir de esta situación, de este dilema, y cuáles son las herramientas, ahí está el tema laboral, que a mí me permiten avanzar con el proceso, que a mí me permite tener seguridad, que a mí me permite tener un orden en el proceso. Yo no puedo quedar empantanado ante esta situación. La ley es clara. ¿De qué manera yo me presento? ¿Así o así? Pero ¿qué pasa si no tengo estos elementos? Y yo tengo que seguir con el proceso y me corren los plazos. La ley me da esta posibilidad de no quedar empantanado.
¿Cuál es la forma de no quedar empatado o trabado? Es el artículo 48 de la figura del gestor. Ese artículo. Chicos, no estamos hablando del gestor cuando dice gestor de la cara, el gestor, no. En la figura del gestor traten de estudiar bien el artículo 48, la forma de presentación que tiene el abogado de acreditar la personería, ya sea en forma posterior o acompañando el poder dentro de los 60 días posterior a una presentación donde yo invoqué y no pude acreditar esta personalidad, como dice el ejemplo acá del artículo de este escrito, o en su efecto, si me presenté como patrocinio o dije que iba a ser apoderado y después no acompañó el poder, ¿de qué manera? De ratificar. Y acá viene el ejemplo. Yo continúo. Esto hace consecuencias a esta situación. No soy apoderado, tengo que acreditar personería, tengo esta situación excepcional que me permite avanzar en el proceso, pero mi cliente no está, no tengo poder y demás. Pero hay algo acá, importante. Ojo a esos 60 días hábiles. ¿Y cuál es la consecuencia? Ojo a estos días. ¿Y cuál es? Ratifica lo actuado. Acá está, a ver, pongámosle una palabra así. El escrito de tranquilidad. Yo ponía el escrito de estar tranquilo, así. Bueno, ¿por qué digo? Porque en este escrito, esto es consecuencia. O sea, imagínense, yo me presenté, hago una petición, me presento, corren los 60 días, y yo, pero tengo, mi cliente no llega a los 60 días, pero yo tengo ratifica lo actuado. ¿Y qué dice acá? Que vengo, fíjense dónde está acá la mano, bueno, la presentación y demás, que vengo por medio del presente legal, aquí quién lo firma, tu cliente, acá estaría tu cliente, por derecho propio, acá, ¿ves? Con la representación, acá ves que están como patrocinio, ¿no? Dice patrocinio, porque hasta ahora no hay ningún poder. Que vengo por medio del presente legal, tengo mi forma de ratificar todo lo actuado por mi letrada patrocinante, en este caso pusimos a Camila Bustamante, nuestra compañera profesora de ustedes, solicitando se tenga presente. Esta palabra, ratificar todo lo actuado. ¿Qué significa? Que ratifica toda la presentación que yo hice. Bien, este escrito que nos da esa tranquilidad, esa paz desde el punto de vista profesional, nos da la posibilidad que si tu cliente estaba en Córdoba y dice, mira, no creo que llegue a tiempo para firmarte. No, quédate tranquilo, pues ya me dejaste un escrito ratificando el actuado. Y acá el consejo del punto de vista profesional. Eso sí tiene que estar firmado por la parte o no. Sí. Exactamente. Y acá va el escrito de la tranquilidad del punto de vista, escuchar, profesional. Está bien, tiene que estar firmado. Hacé cuenta esto. Freno acá. Tu cliente vino al estudio. Te pone en duda que si dice voy a ser apoderado, voy a ser, no sé, doctor, no sé. Bueno, pero hay que presentarse. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué le dirías vos? Me firma la escrita de presentación, pero sí, estimado, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me firma 5 ratifica lo actuado? Por las dudas. Y vos decís, ¿pero por qué? Que te lo firme ahí. Porque si tu cliente se fue, vos tenés una carta o las cartas, o 5 cartitas guardadas en tu legato para hacer presentaciones y que vos después la acompañás. ¿Entienden? Y vos decís, ¿pero por qué tengo que firmar? En la medida que no me da un poder, yo prefiero que me firme 5 ratifica. Porque yo hago una presentación y tu cliente es viajar o es difícil ubicarlo y vos estás corriendo con los plazos, vos presentaste ese escrito y después al lado acompañar ratifica el actuado. ¿Comprenden? Ojo, cuidado acá. Nunca cometan error, porque por ahí usted dice, sí, bueno, ahora estamos con el tema digital, ¿no? Con el tema del token y las presentaciones, pero a veces se cometía el error, si tenías a alguien que trabajaba en tu estudio, haciéndote una procuración, vos le decías, mira, presentaste escrito, por ejemplo, que yo le hice recién, solicitando la rebeldía, el escrito anterior, y acompañame a ratificar el actuado. Hay cargos, en el cargo te pone el día y la fecha y la hora. No cometan el error de presentar, ratifica primero y después el otro escrito que solicita. Porque si no, no están ratificando nada. Y les digo, parece chistoso, y eso ha pasado. Porque decís, primero, pero ¿cómo? Si solo he escrito a la vez. No. Controlar que el escrito que vos estás pidiendo te diga 10 y 25. Y el escrito que vos estás ratificando diga 10 y 26 y 27. Porque si vos lo pones al revés, ratificaste algo, no. Y si te puede correr los plazos, se te cae, porque vos estás ratificando todo lo actuado anterior a ese escrito. ¿Sí? Entonces, si hay una cuestión, para ir terminando este punto, donde tenemos que tener claro 3 cosas. ¿De qué forma se presenta el profesional? Contrato de la presentación voluntaria, patrocinio, apoderado o la figura excepcional del gestor. La figura del gestor genera una situación
muy importante, donde se toma conocimiento de la forma, ¿sí?, de los beneficios, las situaciones excepcionales al efecto de presentarse sin acreditar una personería, sin acompañar los instrumentos que acreditan, ya sea el poder o la firma, si es caso de patrocinio. Pero yo siempre puedo invoco, artículo 48, después ya sabe que estoy invocando la figura de gestor, pero a la vez la ley te dice, ojo, preséntese, usted no trajo esto, no trajo el poder, no firmó, pero tiene 60 días, amigos, para presentar el ratifica. Si usted no se cae todo y se trata la habilidad y corre con las costas y demás. Entonces, uno como abogado tiene que ser diligente y tiene que tener la precaución y el cuidado de cuando tenés qué tipo de cliente y qué presentación hay, cuando no presentaste un poder o tu cliente no te firmó el escrito si forma patrocinio. Entonces, esto yo lo tomo como una suerte de tranquilidad, decir, estimado cliente, me firma 4 o 5 ratifica, pues yo no sé si usted cómo es su vida, viaja y a veces todo y no lo puedo ubicar. No lo toma más. ¿Y esto para qué sigue tu cliente? Quédese tranquilo, es por si un día no está, yo tengo que hacer una presentación judicial, yo ratifico todo lo que usted hizo. Y para terminar, cuidado con el tema de los tiempos, ¿sí? Porque cuando uno presenta en un ámbito, cuando uno presenta un escrito en el organismo, en la sede judicial, se establece el día, la fecha, fecha, día, hora. Y si yo pongo la hora distinto anterior, puedo equivocarme y cometer un error. ¿Quedó? Bueno, y el patrocinio letrado acá, que era la otra forma, decía, no tiene la presentación de un cliente como el apoderado, no hay un poder mandato. Conduce el litigio y aconseja soluciones legales y demás. Es obligatorio porque toda presentación judicial, fundamental, requisito de carácter solemne, debe tener la firma de un abogado. Si no la tiene, se tiene por no presentado. Bueno, esos temas habían quedado pendientes ahí, chicos. A ver, esperen que... Bueno. Vamos a otro... ¿Quedó alguna duda? El sujeto, para ahí te sirvió a Lana para hacer una suerte de repaso un poco de... Sí, gracias. Sí, sí, sí. Ya todo. De este punto, chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Porque pasamos a otro tema ahora. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Bueno, vamos a hablar ahora de que la clase de hoy nos tocaba hablar de la teoría general de la prueba, y la vamos a repartir en 2 clases, en esta y la próxima. Después queda una tercera clase que les voy a dar, que es la suerte de repaso. En la unidad 2 se habla de teoría general de la prueba. Los puntos son concepto, finalidad, fuente, objeto de prueba, medio de prueba, ¿sí?, enumeración, prueba y los distintos tipos de medios probatorios. ¿Dónde estudiar? Código procesal, civil y comercial, comentado, bibliografía básica recomendada, el plan de estudios que está en el programa. Bueno, ¿qué entendemos por prueba? Pero, a ver, previo a eso, les voy a leer una cosita. A ver acá. La importancia de la prueba. Antes de dar este concepto. ¿Te escuchan bien, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Vos, Lara, que está hablando? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, a ver. Les voy a leer esto. Jeremías Bentham, que habla en el Tratado de las Pruebas Judiciales, ¿sí?, Buenos Aires, 1971, en forma lenta les digo esto, para que ustedes vean la importancia. Decía esto. Este autor llegó a decir que el arte del proceso, no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar la prueba. Este autor que puso la importancia de la prueba en el proceso. La importancia de la prueba en el proceso. Y si uno analiza la prueba, a ver, piénsenle, seamos objetivos en esta situación. Uno inicia un proceso. Hagan de cuenta que inician un juicio por daños y perjuicios. Un accidente. Pensemos en A, B, C, pero vamos a buscar este sentido de la importancia de la prueba. Uno inicia el proceso con la demanda, respetando los requisitos formales de la demanda, establece los hechos, señor juez, y venía por la calle tanto, y chocó, y me hizo esto, y esto, y esto. Uno va a manifestar todos los hechos. Cuando se acuerdan cuando vimos el sistema de carácter impositivo, los hechos firmados por las partes. ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema de los sistemas procesales? Profe,
creo que ahí está tapando el micrófono. ¿Cómo? Ahí parecía que estaba tapando el micrófono y se escuchaba medio lejos. Ahora creo que se escucha bien. ¿Ahí me escucha mejor ahí? Sí, ahí sí, ahí sí. Gracias. Lo que te decía es decir, escucharon este concepto de Jeremías Bentham, ¿verdad? Esto sí. Sí, eso sí. Eso Bien, sí. bueno. Y piensen esto. ¿Y por qué? A ver, yo no es que quieras ponerme celoso e invocar, pero sean objetivos. La importancia de la prueba, chicos, la importancia que tiene la prueba en un proceso. Porque si yo puedo decirle todo lo que quiera decirle a un juez, al proceso, manifestarle dentro de una demanda, y no acompaño prueba, piense si sirve o no, si tiene sentido o no. Porque cualquier juez o cualquier situación me va a leer todos los hechos, narrados, afirmados, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y la pregunta que siga es decir, ¿tiene prueba? ¿Sí o no? No, no tengo, no, sí, se perdió, no saqué fotos, o no tengo esto, o perdí lo... Entonces, de a poco, todo lo que están pidiendo o expresando en sus hechos se disuelve, se fuma. Entonces, lo que encuadra, lo que da peso, lo que da fuerza a esto es la prueba. La prueba, la importancia de la prueba. Y uno mismo decía, cuando viene tu cliente al estudio, vos lo que puedes decir, de lo que me está hablando perfecto, yo le escucho todo, lo vayan anotando, vayan haciendo flechitas, decir, necesito prueba esto, prueba documental. Mire, doctora, estoy haciendo un contrato de alquiler y mi inquilino no me paga. Tráigame el contrato. ¿Y usted quién es? ¿Es dueña de la propiedad? Sí, no, tráigame el título de propiedad. ¿Usted está legitimada para reclamar el tema de la propiedad? No, yo lo reclamo porque lo voy a heredar eso, pero todavía, no, entonces, no está legitimada. A ver, entonces no solo la documentación, sino analizar el contenido, en lo que quiere saber el tema de la prueba, qué se relaciona. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la legitimación que tiene que ver con esta suerte de causa donde se traba el proceso desde el punto de vista técnico? Entonces, resalto que la prueba, chicos, es fundamental en el proceso. Uno cuando va a decir, ¿qué prueba tengo para reclamar? Porque es como tener mis soldaditos, donde voy a poder reclamar, y donde me voy a sentir seguro, donde me voy a sentir fuerte con la prueba. ¿Sí? Y el código es la que establece cuáles son los medios probatorios. Yo quiero resaltar que entendemos por prueba. La importancia de la prueba. Acá no es un puntito más del proceso. Para mí, no sé, pero más allá del reclamo, yo puedo encuadrar con la normativa que reclamo, pero la prueba es fundamental. Ante un choque, ante un daño y perjuicio, ante un reclamo por alimentos, ante una ejecución de alquiler, ante un juicio laboral. Mire, sí, yo trabajé, tráigame prueba que usted trabajó ahí, que era empleado, o tráigame prueba de que usted no es el dueño de la propiedad, o no es dueño del local, que usted no tiene nada que ver. Mire, le está reclamando un empleado por esta suma. Sí, pues yo no tengo nada que ver, yo soy encargado. Bueno, tráigame la prueba que usted no es encargado. A ver, todo se maneja, todo se articula con el tema de la prueba. Por eso esto es lo que dice este autor. No es otra cosa que la prueba, no es otra cosa que el arte de administrar el proceso. Si uno pudiera entender, para mí, trato de en esta clase por Zoom, pero trato de transmitirlo, es como si fuese el piñón de la bicicleta. O sea, está hermosa la bicicleta, pero lo que pone, lo que va a articular, lo que va a dar energía, esto es el piñón, o sea, el engranaje. Un engranaje fundamental. Y cuando uno empieza a abordar este estudio de la prueba, se tiene que detener. Se detiene. ¿Cómo tengo que abordar? Hay mucho estudio de la prueba, sí, hay muchísimas, porque esto tiene que ver con las corrientes, con las distintas ordenamientos procesales de los distintos países. Cada uno tiene su sistema procesal con respecto a su teoría, con respecto a la prueba, de la forma de valorarla, de forma de presentarla y demás. Pero quise manifestar esto para que cuando empecemos a estudiar prueba, estudiarlo a rajatabla y entender la prueba, y cuando el día de mañana sean abogados, comprendan la importancia de lo que es la prueba. Yo voy a haber escrito, me llevo una demanda, a ver, busco la prueba, qué prueba tiene o qué prueba me acompaña, porque si no voy a terminar de ser un gran escritor sobre los hechos, donde voy a tratar que después le agarre pena por lo que le pasó a mi cliente, pero voy a decir, qué lástima lo que le pasó, cuánto sufrió, pero ¿tiene pruebas? No hizo. Entonces, somos unos buenos escritores de hechos, de narrar hechos, pero no puedo fundamentarlo, no le puedo dar el peso que quiero con la prueba. El vocablo prueba, lo que dice, digo que este tema lo vamos a hacer en 2 clases, el tema de prueba, porque es bastante extenso, pero les pido por favor que anoten, y en este punto, así como ya lo hablé recién, el tema de estudiar sujetos, donde tenés que abordar y buscar la normativa de fondo, el Código Civil y el Código Procesal, en el tema de prueba, esto al Código Procesal.
porque quien va a hablar de los medios probatorios es el código procesal, ¿sí? Pero tenemos que saber qué se entiende por cada uno de los medios probatorios, cuál es la finalidad probatoria, cómo valora, dónde se ofrece, en qué momento se ofrece, y qué situación, y acá les digo bien marcado, que seguramente lo vieron con la doctora Pereira, de los distintos procesos que hay en el proceso de conocimiento. ¿Qué prueba se da para el proceso ordinario, sumario y sumarísimo? O sea, cuántos testigos se necesitan para uno, cuántos testigos se necesitan para otro y demás. ¿Bien? Bueno. Disculpen, chicos. El vocablo prueba es generalmente utilizado, voy al concepto, para designar los distintos medios en los cuales puede ser acreditada la existencia de un hecho. En tal sentido decimos prueba de testigos, de peritos, pero probar es algo más. El significado de tal vocablo comprende una compleja actividad de sujetos encaminada a demostrar la existencia de las cualidades de personas o de cosas. Dentro del ámbito del derecho procesal, la teoría general de la prueba incluye esto. Cuando uno hace un estudio de la teoría probatoria, como les decía recién, dice, bueno, voy a estudiar pruebas. La teoría de la prueba. ¿Qué elementos tengo? ¿Qué va a abarcar este estudio? Se estudia el objeto de la prueba, cuáles son los medios probatorios, qué tenemos primero por objeto de prueba, qué se entiende por objeto de prueba. Ya vamos a ir al código, lo vamos a ver en esta clase y la clase que viene, pero está remarcado. ¿Qué se entiende por fuente de prueba? ¿Qué se entiende? ¿Qué es la carga de la prueba? ¿Y cuál es la valoración de la prueba? ¿Sí? ¿Cuál es la valoración de la prueba? Esto hace al estudio de la teoría que incluye estos puntos. Bueno, en estos 1, 2, 3, 4, 5 es los que vamos a desarrollar durante esta clase y la clase que viene. ¿Bien? Para entender, pero ya tiene a suerte de título de estos temas. Esta definición de prueba por David Echandía es muy clara, ¿sí? Y quiero que lo estudien cuando se les pregunte qué se entiende por prueba, ya que no estoy diciendo que lo digan de memoria, pero que vayan a la definición, qué entendemos por prueba. Cuando se les pregunta en el parcial qué entienden por prueba y empiezan a inventar definiciones, no va. Vayan primero a esto, más allá de cómo quieran ustedes expresarlo. No estoy diciendo de memoria, pero entender lo que se está diciendo. Constituye el conjunto de reglas que regulan. Esas reglas, ¿qué van a regular? La admisión, producción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre hechos que interesan al proceso. Es particular esta definición de David Echandía, porque me establece, primero, que para hablar de prueba hay una regla, hay reglas, y de las reglas, ¿quién me la da de estas reglas? ¿Quién me la da? El ordenamiento jurídico, el ordenamiento procesal. Y esta regla, cuando hablamos de la teoría de la prueba, esta regla habla de las distintas, ya que está hablando dentro del procedimiento probatorio. Cuando hablamos del proceso que se inicia con la demanda y termina con la sentencia, nos ponemos en el medio, estamos hablando del procedimiento probatorio. Y nos está dando una suerte de correlatividad en los tiempos. A ver, porque me establece ciertos pasos. Y esta sería, ¿cuáles serían los pasos del procedimiento probatorio? Y tienen que ver que las reglas probatorias establece, esta regla del ordenamiento procesal, establece la admisión, la producción y la valoración. Admisión, es decir, hasta podríamos hablar de una palabra más, y el ofrecimiento, admisión, producción y valoración. Pondría la palabra antes de admisión, ofrecimiento. Porque cuando hablamos del sistema dispositivo, el juez va a establecer en base a las pruebas ofrecidas y producidas. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el sistema dispositivo? Entonces, cuando dice regulan, agréguense si ustedes quieren, vamos a poner una palabra más a la definición de David Echandía. Ofrecimiento, admisión, producción y valoración. Hablamos de ofrecimiento. Viene tu cliente al estudio, tráigame, vamos a ver que tenemos que ofrecer las pruebas. Bueno, a ver, tráigame qué testigos tiene, tráigame todas las pruebas documentales, tráigame fotos, o a ver, vamos a ofrecer. Entonces, al juez, digamos, vamos a la causa, vamos a ofrecer estas pruebas. Hacemos un ofrecimiento. Bien, ofrecemos los distintos medios probatorios que va a establecer que va a estar regulado por el ordenamiento procesal. Por eso en el punto, cuando uno ve una estructura en una demanda, en el punto dice prueba, se acompaña a la siguiente prueba. Se ofrece como prueba, depende del proceso que sea, si son procesos ordinarios, sumarios, sumarísimos, tiene que ver con la cantidad de testigos. Se ofrece como testigo al señor domicilio y este, para que se lo cite para la audiencia correspondiente. ¿Sí? Se ofrece como prueba confesional la absolución de exposición.
se ofrece con el escrito, toda presentación, que la prueba documental, que siempre se ofrece en la primera presentación, ya lo vimos eso, te puede pedir como ofrecimiento, solicitar un informe a una repartición pública o privada y demás. O sea, hay una etapa, por eso le digo, esta palabra regulan el ofrecimiento, la admisión, producción y valoración. Por eso Profe, sí. con respecto a la admisión, ¿actualmente se puede utilizar como prueba capturas de pantalla, cosas de las redes sociales, digamos, se toman o no? Se abrió en este momento como post consecuencia que se está regulando, hay normativa que se está hablando todo lo que tiene que ver con el tema de la prueba desde el punto de vista técnico, informático, captura de pantalla, todo, a ver, yo lo ofrezco. Por eso la admisión, vamos a ver si, porque estamos en un proceso de cambio, chicos, un proceso de mucha situación donde más allá de la pandemia se abrieron un montón de puertas y ventanas con respecto a las pruebas informáticas, sobre todo, con los distintos tipos de medios probatorios. Estamos en una suerte de bisagra acá. Pero si vos me preguntás con respecto a la admisión, yo ofrezco como prueba, bajo, por ejemplo, una captura de pantalla o lo que sea, después el juez, ¿qué va a hacer? Ahí yo ofrezco como prueba, ¿y dónde voy a estar? En la categoría de prueba documental. Yo no juez, ofrezco como prueba documental esta captura de pantalla o esta impresión o esto y demás. Después el juez va a establecer la suerte de admisión, de admisibilidad, si esa prueba es relevante o no. ¿Sí? Porque también podemos hablar como una prueba que es inadmisible, por ejemplo, si yo tengo un juicio que tiene que ver no sé, con algo que quiero traer como testigo en una causa, o porque tiene un conocimiento técnico, a no sé, a Paul McCartney para que hable de un juicio de una canción. Entonces, en ese caso, se complica, o sea, el juez va a establecer la admisibilidad o no de este medio probatorio, ¿entendés? Lo que quiero hablar acá, claro, en esta definición de Richard Díaz, es todo este desarrollo de estos pasos, de estos puntos que tienen que tener claro acá. Cuando hablamos es un conjunto. El ordenamiento procesal va a establecer, va a regular el ofrecimiento, la admisión, producción y valoración de la prueba. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Bueno, cuando hablamos de producción, ya vamos a ver, chicos, esto hablo de producción, valoración, lo vamos viendo en el desarrollo, pero quiero que subrayen estas palabras. Ofrecimiento, o pongan pasos del procedimiento probatorio, ofrecimiento, admisión, producción y valoración. ¿Cuál es la finalidad? Aquí es llevar al juez la convicción sobre hechos, de esos hechos que yo estaba manifestando, que yo les hablaba recién, que interesan al proceso. Si yo hablo del hecho, al hecho A, trato de acompañar prueba A. Si yo hablo del hecho B, trato de justificar o buscar la forma de traer una prueba que dé fundamento a ese hecho, porque ese hecho interesa al proceso, son hechos articulados. Bueno, esa finalidad resalta acá el apunte que dice que consiste en llevar al juez la certeza o el convencimiento de la existencia o inexistencia de hechos que son objeto de pruebas que deben, no está mal de pruebas, dice, que deben ser afirmados por las partes en el proceso. Cuando nos referimos a la convicción del juez, no la identificamos con la verdad, ya que esta puede ser inaccesible, pero quien juzga debe tener la certeza de que ha alcanzado esa verdad. Esta última existe en sí misma, independientemente de toda relación con el sujeto, en tanto que la certeza es la que lleva al jugador a creer que su conocimiento coincide con la verdad. Y como veremos seguidamente, para lograr la certeza tiene que usar todos los medios probatorios que autorizan las leyes procesales. Los medios son los que dice el Código de Procedimiento. Por eso dice el conjunto de reglas que regulan. Cuando hablamos de este proceso, son los que se establecen en el Código Procesal. El Código de Procedimiento es la que regula cuáles son los medios que puedo emplear para un proceso, para llevar a la convicción del juez. No son, ¿comprenden? Los regula el juez y se enumera. Y cuando hablamos de enumerar, los medios probatorios son, primero, la prueba testimonial, la documental, que está en el código cuando van a código, confesional o asociación de posiciones, la prueba de informes, la prueba pericial, la de reconocimiento judicial y una prueba que vamos a hablar, que es la prueba del artículo 163, inciso, ya le digo, ya esperen, no quiero pifiar, pero se pregunta, es el artículo 163, inciso 5, quinto inciso,
que es el tema de las presunciones. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos. Acá, en este punto, ahí les dije lo que hablaba de Bentham Jeremías, llegó a decir, ahí se lo vieron cuando empecé la clase, está acá, que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar pruebas. El arte del proceso no es otra cosa que administrar pruebas. ¿Qué entendemos por objeto de prueba? ¿Qué es el objeto de prueba? No es la prueba del objeto así como el autito o la foto, no, no. A ver. Generalmente los autores tratan la cuestión relativa a los hechos que deben ser probados dentro de lo que denomina objeto de prueba. Puede ser cualquier hecho cuya mostración tenga interés para el proceso, pero no todos los hechos deben necesariamente ser probados. ¿Mm? No los solo admitidos, los notorios, los evidentes y los normales. Entonces, hablamos de objeto de prueba, y ahí sí voy al artículo, a este artículo 358. ¿Hasta ahí bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Van bien? Bueno, ¿qué entendemos por objeto de prueba? ¿Qué es la prueba? Ya, si voy al artículo 351, habla del capítulo 5, prueba en el código procesal, arranca diciendo, acá me lo da. Dice así, esto es el objeto de prueba, esta es la definición, este es el concepto de objeto de prueba. Y acá está, siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiera conformidad entre las partes, no hay conformidad entre las partes. Aunque éstas no lo pidan, después recibirá la causa o prueba. Esto es lo que hace que el hecho sea conducente, que interesan al proceso, pero no hay, se genera una controversia, no hay conformidad, se transforma en objeto de prueba. Por eso, acá, anterior a este artículo, acá me dice que habla de objeto de prueba, o sea, dependemos por objeto de prueba, cuando hay una cosa que interesa al proceso y es un hecho que genera controversia, no hay conformidad entre las partes. ¿Por qué? Porque no hay objeto de prueba, no hay cuando los hechos son admitidos, porque hay conformidad, los hechos notorios, vamos a ir viendo cada uno de los hechos, ¿a qué tenemos por hechos notorios? Los evidentes o los normales. En este caso no hablamos, o sea, para que haya objeto de prueba, tiene que haber una situación donde los hechos, como dice acá, hechos que sean alegados, alegados, con los hechos que sean conducentes, que interesan al proceso, pero no hay conformidad entre las partes. Eso nace la forma del objeto de prueba. No hay conformidad, porque si hay conformidad, no hablamos de objeto de prueba. ¿Quedó? Bueno. Siguiendo la teoría acá, que yo tenía acá, ven acá, voy para atrás, objeto de prueba, cuando hablamos de teoría, lo marqué, ahí está. ¿Qué es el objeto de prueba? Uno de la teoría es decir, bueno, voy a hacer un estudio y voy a tratar de entender qué es el objeto de prueba. El artículo norma detonante de esto es el que le dije recién, el 358. ¿Y qué sería entonces la pregunta hacia? ¿Cuál sería, chicos, esto? ¿Cuándo no hay objeto de prueba? Solo hechos notorios, los hechos afirmados por las partes, los hechos normales, que eso, si uno hace un estudio, en la bibliografía hay material suficiente para decir cuáles son los hechos exentos de que no son objetos. Yo digo que no son objetos de prueba, que están exentos de ser objetos de prueba. Siguiendo el desarrollo de la teoría general probatoria, habla de medios y fuentes de prueba. Es importante distinguir entre medios y fuentes. Medio de prueba es la actividad del juez, de las partes y terceros, desarrollada dentro del proceso. Ven aquí. Desarrollada dentro del proceso. Los medios están dentro del proceso, por lo regula en la norma, están dentro del proceso. ¿Y para qué sirve esto? Para tener fuente de pruebas. Esta actividad se realiza de la manera indicada en cada ordenamiento procesal. Declaración de testigo, agregación documental. El artículo 376 nos da la definición. La prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente en la ley o por lo que el juez disponga, a pedido de parte de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes terceros o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se serán aplicados para la actividad de disposición a de los que sean semejantes o en su efecto en la forma que establezca el juez.
Y si uno dice la pregunta, bueno, ya entiendo que es medio de prueba, siguen para traer el proceso, están dentro del proceso, están previstos expresamente en la ley, y están dentro del proceso y sirven para traer fuentes de prueba. Y la pregunta obligada, pues, ¿y cuáles serían los medios de prueba entonces que establece la ley, nuestro código? Y la respuesta del alumno son prueba documental, testimonial, informativa, confesional, pericial, reconocimiento judicial y las presunciones legales. ¿Quedó? Establece el artículo 163. Siguiendo la teoría probatoria, chicos, acuérdense que esto es suerte, por favor les pido, una suerte de resumen y de guía. Por ejemplo, cuando yo le hablaba del objeto de prueba, ya entiende lo que es el objeto de prueba. Pero decir, bueno, cuando no hay objeto de prueba, ahí vamos camino al libro. Que ahí va a decir, si uno lee objeto de prueba, van a ver en la definición y le va a dar el caso cuando no hay objeto de prueba, que son los hechos notorios, los hechos admitidos por la parte y demás. Esto es una suerte de resumen, de guía. Entonces, si ya tenemos el medio de prueba, ¿cuál sería la fuente de prueba? Y esto nos va a ayudar para entender esta situación. La fuente de prueba son las personas o las cosas cuyas existencias son anteriores al proceso o independientemente de él. Son independientes del proceso, no están dentro del proceso. Pero tienen conocimiento y representan hechos que interesan al proceso, como puede ser testigo o documento. La distinción entre los medios de prueba y fuente nos permite explicar los deberes y facultades judiciales para esclarecer los hechos controvertidos. El juez puede ordenar medios de prueba para verificar los hechos afirmados por las partes, requerir de oficio la realización de un peritaje, designar los peritos, fijar puntos de pericia, disponer que se practique otra pericia por el mismo experto u otro, ¿no? A su elección, pero en nuestro actual ordenamiento procesal no está facultado para disponer de oficio la declaración de personas que no hayan sido ofrecidas por las partes, investigando su existencia fuera del proceso. Este último párrafo, ¿qué tiene que ver? Justamente por las características del sistema procesal civil y comercial, que es la disponibilidad del dispositivo, ¿sí? Que pues no puede ir más allá de lo que establece la norma, ¿sí? Por la disponibilidad, por el carácter dispositivo, el sistema dispositivo, que tiene que ver con justamente con la aportación de los hechos y el ofrecimiento de las pruebas producidas por las partes. El juez no puede decir, mire, ya que no trajo este testigo, déjenme que yo le busco un testigo o me muevo. A eso se refiere. Distinto al sistema inquisitivo. Esto se relaciona con los sistemas procesales. Y para dar una suerte de ejemplo entre medio y fuente de prueba, nosotros tenemos medios los que establece el juez, están dentro del proceso lo que establece la norma. Son los medios que enumeran el código de procedimiento y están dentro del proceso. Si hablamos de fuente, son anteriores al proceso, son independientes al proceso. ¿Cuál sería un ejemplo? Un medio probatorio es la prueba de informe. Necesito solicitar un informe. Estoy en un juicio por el cual necesito saber si un auto, una camioneta Ford vale X plata. Bien, necesito saber ese informe, porque estoy justamente en un juicio de daño donde tu cliente chocaron el auto y querés saber el valor del vehículo y demás. ¿Estamos bien acá? Empiezo a articular, a mover el tema probatorio. Vengo por un hecho donde yo denuncio que tu cliente sufrió un accidente, le chocaron la camioneta, pero bueno, yo necesito recuperar ese dinero. Entonces voy a necesitar ir a buscar la forma de cómo traer al proceso a través de este sistema del medio y la fuente. A ver qué es medio y qué fuente. Yo no puedo ir directamente a la concesionaria de Ford Simón Automotor y decir, che, ya que está, ¿me puedes dar un papel donde me decís cuánto vale la camioneta? Sí, me lo puede dar. Ahora, ¿sirve para el proceso? No, porque no estamos respetando lo que regula el ordenamiento procesal. Porque el ordenamiento procesal dice de qué manera voy a traer la fuente, qué medio. Entonces, el ordenamiento dice, mira, para que vos puedas traer este informe de Simón Automotor, el valor del auto, primero anda el código. El código te va a decir de qué manera vos pedís un oficio, un informe a Simón Automotores. ¿Bien? Y eso se llama oficio. Entonces yo tengo ese oficio, lo controla el juez, que pido y que tiene relevancia y tiene relación con la causa. Porque yo lo ofrecí en el escrito, el juez me lo admitió y yo empiezo a hacer la producción. Epa, empecé a hablar de estos 3 pasos que hablé al comienzo de la definición. ¿Cómo es? Yo al juez en el escrito ofrecí como pre-informe pedir un informe a Simón Automotores para el valor del auto. Ese es el ofrecimiento. El juez me lo admite, me hace lugar. Porque tiene relevancia, tiene relación. Y me dice, bueno, ¿qué hago yo? Ahí empieza, el código me va a establecer la forma de producir ese medio probatorio. ¿El de qué manera? Entonces, para traer esa fuente, ¿cuál es la fuente? Es el archivo. El fuente va a ser el Simón Automotores, donde tiene un archivo, un registro del valor de la camioneta tanto, modelo tanto, para pedir una cotización. Esa sería la fuente, que está anterior al proceso, es independiente. Y el medio es el oficio
que yo voy a realizar, porque lo regula el ordenamiento procesal, donde se llama oficio, donde yo presento, después ya vamos a entender, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. Yo les quiero explicar esto a suerte de que ustedes puedan entenderlo, de qué manera que tenemos entre medio y fuente de prueba. Entonces, el ordenamiento procesal dice, bueno, muy bien, la fuente es Simón Automotor, el archivo, y el oficio, el medio va a ser la forma que interesa al proceso, está dentro del proceso, y yo voy a traer esa fuente, la traigo, a ver si me viene como, digamos, expreso con mis manos, traigo esta situación, esta fuente del proceso, la traigo y la presento en la causa. ¿Mm? Ahora, el medio me lo dice el código, porque lo que no puedo hacer yo es decir directamente ir a Simón Automotor y decir, sí, estimado, ¿me das esto porque lo quiero presentar en un juicio? Me das, ¿y vos quién sos? No, ahora si yo vengo con un oficio donde tiene el sello del juzgado, del tribunal, donde está la firma, donde tiene un carácter de estructura o de formalidad desde el punto de vista del escritor o del oficio en sí, ya hay un valor jurídico, un valor procesal. ¿Quedó? Bueno, seguimos. Fuente de prueba, clasificación. Acá hay una clasificación entre medios directos e indirectos, yo le puse. Contratación judicial, medios directos, medios indirectos y demás. Bueno, después habla de los medios escritos, ahí es una clasificación medios orales, testimonio, declaración de parte y demás. Por su estructura, esto es una suerte de clasificación de estudios para que ustedes puedan ir desarrollando. Hay medios personales, son los testimoniales, el confesional, el cambio judicial, medios materiales, documentos, por su función. Así es una suerte de clasificación de cómo se pueden desarrollar los medios probatorios. Representativo o histórico, que está en el proceso hecho del pasado, que es la confesional documental. No representativo o crítico, es la contratación que hace directamente el juez. Es una suerte de clasificación cuando uno quiere ir desarrollando y estudiando los distintos medios probatorios. A ver, ¿qué medios directos tengo en un proceso? La contratación judicial. Medio indirecto es una prueba indirecta porque no va directamente al proceso, sino una prisión o lo que puede ser un testigo, ¿sí? Por la forma. Esto hace la suerte del estudio y tener un desarrollo en cuanto a hacer un estudio más claro de la teoría probatoria con respecto a los medios y fuentes de prueba, tomando esta suerte de clasificación, por su estructura, por su forma. ¿Sí? Bueno, seguimos. Enumeración de los medios de prueba. Prueba documental. Acá arrancamos. La prueba documental, chicos, como le dije recién, cuando le dije recién el tema de objeto de prueba, les pido por favor que sepan qué objeto de prueba, igual lo vamos a ver en la próxima clase, pero no quiero que quede en el tintero, cuando no hay objeto de prueba. Porque siempre pregunto, yo le pregunto y quiero que lo veamos eso en la próxima clase. Enumeración de los medios de prueba, o sea, es el código procesal el que regula y establece el medio probatorio. A ver, artículos, ahí están los artículos. 385, 386, 387, 120 y 121. Concepto. Prueba de informe es el medio de aportar datos sobre hechos concretos, claramente individualizados y controvertidos que resultan, no sé, ahí, Jacqueline, estás como subrayando ahí el escrito. No sé, ahí está, aparece con líneas rojas, no sé si está mal o está bien lo que pongo, pero me está rayando todo el escrito. Entonces, antes que Jacqueline me raye todo el apunte, voy a tratar de leer. Concepto, entonces, prueba de informe es el medio de aportar datos sobre hechos concretos claramente individualizados y controvertidos que resultan de la documentación, archivo o registro contable tercero de parte. ¿Mm? Cuando viene la prueba documental, es el artículo 394, perdón, arrancando el 385, disculpe, 385, 394 dije de prueba de informe. Dice que habla de la exhibición de documentos, el 385. Las partes y los testigos de cuyo poder se encuentran documentos esenciales para la solución del litigio están obligados a exhibirlo o designar el protocolo o archivo en que se hallen los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos sin sustracción alguna dentro del plazo que señale. Puede ser que los documentos estén en poder de una de las partes o puede ser que el documento esté en poder del tercero. A eso se refiere el artículo 386 y el 387. Cuando está en poder de las partes, dice el artículo 386, si el documento se encuentra en poder de una de las partes, se intimará su presentación en el plazo que el juez determine.
cuando por otros elementos del juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido la negativa presentable constituirá una presunción en su contra. Tomo conocimiento que el documento que yo quiero presentar está en poder de la parte. Entonces le digo, señor juez, solicito se intime a tal parte que presente el documento. Porque tomo conocimiento que lo tiene la otra parte. Puede ser que el documento esté en poder del tercero. Si el documento que deba reconocerse se encontrara en poder del tercero, se le intimará, escuchen, frenarse, se le intimará, no es que se le intimará para que lo presente. Si lo acompañare, podrá solicitar su oportuna evolución dentro del testimonio, podrá solicitar su oportuna evolución dejando testimonio en el expediente. El requerido para esta intimación podrá oponerse, a su presentación si el documento fuera de su exclusiva propiedad o la exhibición pudiera ocasionar un perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento, no se incitará en el requerimiento. O sea, da una suerte de excepción. O sea, sé que el documento quedó en poder tercero, pero siempre y cuando, como dice acá en este párrafo, no afecte o que sea su exclusiva propiedad o pueda exhibir o pueda generar un perjuicio. Pero el medio por el cual me establece yo de qué manera traer un documento que está en poder tercero es por medio de una intimación que le pido. Señor juez, solicito se intime al señor tanto o al estudio contable o a tal persona que exhiba el documento que tiene su poder al efecto de presentar. Pues si no tengo prueba documental, por más hecho que yo empiece a desarrollar, como decía al comienzo, se me puede caer. ¿Recuerda que digo? Se fuma los hechos y no lo acompaño con prueba? Si no tengo un fundamento a la prueba. Después yo le puse el artículo 387 y después me fui al 120 y 121. ¿Por qué? ¿Por qué me fui a estos dos artículos? Que si bien no están en las partes de prueba, y a veces, chicos, empiezan a manejar el código y empezar a relacionar los artículos. El buen manejo del código no es que uno vaya haciendo tipo lorita, estudiando artículo, sino saber manejar el código procesal. ¿Cuándo este artículo se relaciona con este tema, con este proceso? ¿Qué pasa? El código de procedimiento es una herramienta para utilizar, pero una herramienta amplia. El artículo 120 habla de las Doctor, copias. una pregunta. Sí. ¿Te escucho? ¿Alguien me estaba preguntando? Bueno, vamos con el artículo 120. De todo escrito de que deba darse vista al traslado de las contestaciones y lo que tengan por objeto que se pueda promover incidentes, constituir un domicilio y los documentos con el agregado, deberán acompañarse tantas copias firmadas como las partes interventas. No cumpliendo este requisito, no subsanará la omisión dentro del día siguiente, se tendrá por no presentar el escrito o el documento. En su caso, sin que requiera intimación previa, se dispondrá la evaluación del interesado, dejándose constancia en el expediente. Y después tiene que ver con el artículo 121, las copias. ¿Qué significa cuando las copias son dificultosas? Se refiere que toda presentación, chicos, cuando hablamos de un documento, yo tengo que acompañar tantas copias como representantes, representantes. ¿Ok? ¿Puedo pedir al juez que no pueda acompañar las copias? Porque por el volumen, por la cantidad de copias, a eso se refiere. Esto es un principio que tiene que ver con la contradicción y bilateralidad. Tengo que dar a conocer a la otra parte el tema de la documentación que acompaño. Y ahí, por cada documentación que yo acompaño, tengo que acompañar copias. Pero cuando las copias, esto es una excepción, me exime acompañar cuando las copias son dificultosas o cantidad en su volumen, digo, señor juez, en razón a la cantidad de copias, solicito que se me exima de acompañar estas copias. ¿Comprenden? Entonces van a quedar los originales en el juzgado por el tribunal y la otra parte va a tener que ir a sacar copia o pedir el archivo o donde está la documentación original. Sí, doctor, lo de cantidad de las copias ya lo habíamos visto con la doctora Bustamante. Bueno, entonces quedó arreglado. Bueno, siendo las 11:17 paramos acá. A suerte vamos a seguir con este punto. Me gusta continuar con el tema de las clases. Yo le bajé ya los apuntes de prueba que están ahí en el campus. Vamos a seguir con los otros medios probatorios, después vamos a seguir hablando con ahí que se tiene por carga de prueba y valoración. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un lindo... Profesor. Sí. Disculpe. Las pruebas documentales se tienen que agregar en el momento del escrito de demanda. Y las pruebas, el ofrecimiento de pruebas, ¿en qué momento se puede hacer? Yo sé que en el sumario se hace el escrito de demanda también, pero en el ordinario tengo entendido que no es así. En el cuaderno de prueba, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hay un momento de ofrecer las pruebas. Cuando se abren los cuadernos de prueba, en el proceso ordinario, un momento para ofrecer las pruebas tiene un plazo, ¿sí?
pero la prueba documental en todo proceso. Está bien tu pregunta, Máxima. Eso lo vamos a dejar bien para cuando empecemos a ver el desarrollo de los distintos medios probatorios. Buenísimo. ¿Alguna duda más con respecto? Doctor. No, gracias, profe. Doctor. Sí. Cuando usted se refería a lo del objeto de prueba que no se abría la causa prueba, era porque los hechos no había hechos conducentes y controvertidos, ¿no? ¿Era referido a eso? Cuando no hay hecho conducente controvertido, no estamos hablando de objeto de prueba. Y le hago otra pregunta. La siguiente clase que tengamos con usted, que veamos lo de prueba, ¿vamos a también ver lo de Justicia 2020, de las audiencias de vista de causa y todo eso? Vamos a hablar del tema de la Justicia 2020 y todo el desarrollo de las cuando se graban las audiencias, la NAT, la relación que tiene el juez, sí, vamos a ver. Ah, perfecto, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana y gracias por la espera. Les mando un fuerte abrazo, ¿sí? Gracias, profe, chao. ¿Todo quedó claro entonces hoy? Sí, quedó claro. Sí, perfecto. Sí. Bueno, disfruten el fin de semana, chicos, va a estar lindo. Gracias, igualmente. Chao. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes.